Anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos. Los principales órganos del aparato genital femenino humano son los ovarios, las trompas de falopio, también llamadas oviductos, el útero y la vagina. En la mitad de cada ciclo sexual mensual se expulsa un único óvulo de un folículo ovárico hacia la cavidad abdominal, junto a los extremos fimbriados de las dos trompas de falopio. El óvulo está rodeado de una capa de células de la granulosa y es llamado folículo primordial. Durante la vida fértil de la mujer, es decir, aproximadamente entre los 13 y los 46 años de edad, 400 a 500 de estos folículos primordiales se desarrollan lo suficiente como para expulsar sus óvulos, uno cada mes. El resto se degeneran y se vuelven atrésicos. Sistema hormonal femenino. Este sistema consta de 3 hormonas: la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropinas, que es una hormona liberadora hipotalámica, la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, que son hormonas adenohipofisarias secretadas en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, y los estrógenos y progesterona, que son hormonas ováricas secretadas por los ovarios en respuesta a las 2 hormonas sexuales femeninas adenohipofisarias. Estas hormonas se secretan a ritmos diferentes en distintas partes del ciclo sexual femenino mensual. Ciclo ovárico mensual. Función de las hormonas gonadotrópicas. Los años fértiles de la mujer se caracterizan por variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas femeninas y las alteraciones físicas de los ovarios, a lo que llamamos ciclo sexual femenino o ciclo menstrual. Por término medio, la duración de cada ciclo es de 28 días, y en el ciclo solo se libera un único ovario de los óvulos cada mes, así como el endometrio uterino se prepara para la implantación del óvulo fecundado en el momento preciso del mes. Hormonas gonadótropas y sus efectos sobre los ovarios. Las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen por completo de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos como ocurre durante la niñez. A la edad de 9 a 12 años se comienzan a secretar más de estas hormonas, lo que culmina con la iniciación de los ciclos sexuales mensuales normales entre los 11 y 15 años. A la aparición del primer ciclo mensual le denominamos menarca, y a esta serie de cambios, pubertad. Estas hormonas estimulan a sus células efectoras en los ovarios. Los receptores activados, a su vez, fomentan tanto el ritmo de secreción como el crecimiento y proliferación de las células. El crecimiento del folículo, fase folicular del ciclo ovárico. Cada óvulo está rodeado por una única capa de células granulosas, denominado folículo primordial. Durante la niñez y tras la pubertad, la adenohipófisis secreta la hormona folículo estimulante y luteinizante en grandes cantidades a los óvulos, provocando que sus folículos inicien su crecimiento. Posteriormente, el óvulo aumenta de 2 a 3 veces su diámetro, por lo que el folículo desarrolla nuevas capas granulosas, dando lugar al folículo primario. Desarrollo de los folículos antrales y vesiculares. Días posteriores del comienzo de cada ciclo sexual femenino, la adenohipófisis secreta la hormona folículo estimulante y luteinizante, que aumentan su concentración. Este ascenso se da principalmente en la hormona folículo estimulante y es precedida por la hormona luteinizante. Días posteriores, la hormona folículo estimulante induce el crecimiento de 6 a 12 folículos primarios cada mes, formando una capa de células fusiformes derivadas del intersticio ovárico y una capa por fuera de células granulosas que dan origen a una segunda capa de células denominadas tecas. Está constituida por una porción interna que ésta secreta hormonas sexuales esteroideas, como son el estrógeno y la progesterona.
una porción externa que está constituida por tejido conjuntivo muy vascularizado que ésta reviste al folículo. Posteriormente a la fase de proliferación, la masa de células granulosas secreta el líquido folicular con elevada concentración de estrógeno, provocando que el líquido se acumule y aparezca una cavidad o antro en el interior de la masa de las células granulosas. El folículo crece y se denomina folículo vestibular porque se da por las diferentes características, como son la secreción del estrógeno al interior del folículo por un receptor de la hormona folículo estimulante, porque la hormona folículo estimulante hipoficiaria y los estrógenos estimulan a un receptor de la hormona luteinizante en las células granulosas, induciendo un incremento de la secreción folicular, y por el aumento del estrógeno folicular y la hormona luteinizante hipoficiaria que van a actuar juntos para inducir a la proliferación de células fecales del folículo y promover así su secreción. El folículo antral crece de manera rápida, por lo cual el óvulo aumenta de tamaño, quedando sepultada en las células granulosas en el polo del folículo. Solo un folículo madura por completo cada vez y los demás sufren atresia. Esto nos permite que solo uno de los folículos crezca lo suficiente cada mes para ovular y suele evitar que se desarrolle más de un feto en cada embarazo. Un único folículo que alcanza el diámetro de 1 a 1.5 centímetros en el momento de la ovulación se denomina folículo maduro. Ovulación. La mujer tiene un ciclo sexual femenino normal de 28 días. 14 días después del inicio de la menstruación ocurre el proceso de ovulación. Poco tiempo antes de la ovulación, la pared externa del folículo se hincha con rapidez y el estigma, que es una zona del centro de la cápsula folicular, forma una protuberancia. Posteriormente, en aproximadamente 30 minutos, el líquido folicular comienza a resumar a través del estigma y 2 minutos más tarde, el estigma se rompe y un líquido más viscoso, que ocupa la porción central del folículo, es vertido hacia afuera. Este líquido viscoso lleva consigo al óvulo rodeado de la corona radiada, constituida de pequeñas células de la granulosa. El pico de la hormona luteinizante es necesario para que se produzca la ovulación. Sin la hormona luteinizante, incluso cuando grandes cantidades de la hormona folículo estimulante estuvieran disponibles, el folículo no progresaría hasta la etapa de ovulación. Es por esto que la hormona luteinizante es fundamental para el crecimiento final folicular y para la ovulación. Aproximadamente 2 días antes de la ovulación, el ritmo de secreción de la hormona luteinizante se multiplica de 6 a 10 veces, hasta alcanzar su máximo unas 16 horas antes de la ovulación. La hormona folículo estimulante también aumenta 2 o 3 veces al mismo tiempo, y ambas hormonas actúan de forma sinérgica para hacer que el folículo se hinche con rapidez en los últimos días previos a la ovulación. La hormona luteinizante tiene también el efecto específico de convertir a las células de la granulosa y de la teca en células secretoras, principalmente de progesterona. Por tanto, el ritmo de secreción de estrógenos comienza a disminuir aproximadamente un día antes de la ovulación, a la vez que empiezan a secretarse cantidades crecientes de progesterona. Es en este entorno de crecimiento rápido del folículo, disminución de la secreción de estrógenos tras una larga fase de secreción excesiva de los mismos y comienzo de la secreción de progesterona en el que tiene lugar la ovulación. Sin el pico inicial preovulatorio de hormona luteinizante, aquella no podría ocurrir. Inicio de la ovulación. Es especial recalcar la gran cantidad de hormona luteinizante secretada por la adenohipófisis. Esta hormona induce la secreción rápida de hormonas esteroideas foliculares que contienen progesterona. En pocas horas se producen 2 hechos fundamentales para la ovulación, ambos ocurridos al unísono. El primero de ellos es cuando la teca externa, que es la cápsula del folículo, comienza a liberar enzimas proteolíticas de los lisosomas, que disuelven la pared de la cápsula folicular, debilitándola,
causando así una hinchazón adicional de todo el folículo y la degeneración del estigma. El segundo hecho produce el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared del folículo y comienzan a secretarse prostaglandinas en los tejidos foliculares. Cabe mencionar que las prostaglandinas son hormonas locales que provocan vasodilatación. Estos dos efectos producen transudación de plasma al interior del folículo, que también contribuye a que éste se hinche. Por último, la combinación de la hinchazón del folículo con la degeneración simultánea del estigma hace que el folículo se rompa y expulse el óvulo. A continuación se habla de la fase lútea del ciclo ovárico. Esta va a ocurrir durante las primeras horas tras la expulsión del óvulo del folículo. Las células de la granulosa y de la teca interna que quedan se convierten con rapidez en células luteínicas. Aumentan 2 veces o más de diámetro y se llenan de inclusiones lipídicas, que les dan un aspecto amarillento. Este proceso se conoce como luteinización y al conjunto de células se le denomina cuerpo lúteo. Continuamos hablando acerca de las células granulosas del cuerpo lúteo, que desarrollarán un extenso retículo endoplásmico liso, que forma grandes cantidades de las hormonas sexuales femeninas, progesterona y estrógeno. De igual manera, las células de la teca producen principalmente los andrógenos, androstenediona y testosterona. El cuerpo lúteo crece hasta alcanzar 1,5 centímetros de diámetro, alcanzando este estadio de desarrollo unos 7 a 8 días después de la ovulación. Ya que han pasado 12 días después de la ovulación, el cuerpo lúteo empieza a involucionar y termina por perder su función secretora, así como su color amarillento lipídico. Para terminar, se habla de la involución del cuerpo lúteo y comienzo del siguiente ciclo ovárico. Hay que recordar que la adenohipófisis secreta las hormonas folicoestimulante y luteinizante. Se necesita de la hormona inhibina, que es secretada por las células luteínicas. La función de esta hormona inhibe la secreción de la adenohipófisis, en especial la folicoestimulante. Como consecuencia, las concentraciones sanguíneas de las hormonas folicoestimulante y de luteinizante descienden a valores muy bajos, y la pérdida de estas hormonas hacen que el cuerpo lúteo degenere por completo. A este proceso se le denomina involución del cuerpo lúteo. El comienzo del ciclo ovárico sucede cuando existen cantidades crecientes de las hormonas folicoestimulante y luteinizante. Esto iniciará el crecimiento de nuevos folículos. Cada 28 días aproximadamente las hormonas gonadotrópas de la adenohipófisis hacen que comiencen a crecer de 8 a 12 nuevos folículos en los ovarios. Uno de estos folículos acaba madurado y se ovula en el 14º día del ciclo. Durante el crecimiento de los folículos se secretan principalmente estrógenos. Tras la ovulación, las células secretoras del folículo que se ovula se convierten en un cuerpo lúteo, que secreta grandes cantidades de las principales hormonas femeninas, progesterona y estrógenos. Pasadas otras 2 semanas, el cuerpo lúteo degenera y a la vez que esto sucede, las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona disminuyen mucho y comienza la nueva menstruación, tras la que inicia un nuevo ciclo ovárico.